Cuarto domingo del tiempo ordinario. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús comenzó pues a decirles, esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo, seguramente vais a decir el refrán, médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu patria. Y añadió, en verdad os digo, que ningún profeta es bien recibido en su patria. Y os digo, de verdad, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en todo el país, y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado, sino Naamán el sirio. Y oyendo estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le arrojaron fuera de la ciudad y le llevaron a una altura escarpada del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle. Pero él, pasando en medio de ellos, se marchó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Os habéis dado cuenta que este Evangelio es continuación del Evangelio del domingo pasado, del tercer domingo del tiempo ordinario, en que Jesús fue a Nazaret, habló en la sinagoga, empezó: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a sanar los corazones afligidos, a evangelizar a los pobres. ¿Os acordáis, no? Muy bien, para todos nosotros. Y terminó diciendo, esta palabra que habéis escuchado se cumple hoy. Tal y como terminó, empieza el Evangelio de hoy. Esta palabra que acabáis de escuchar empieza hoy. Si nos damos cuenta, llama la atención y muchísimo que los oyentes, asistentes a la sinagoga de Nazaret, se quedaron impresionadísimos, muy gratamente sorprendidos por este anuncio. Muy probablemente, como era lo normal, una vez que se proclamaba la lectura, después se partía la palabra, ¿no? Se hacía la predicación sobre ese texto, y Jesús, cuando dice, esta palabra se cumple hoy. Y entonces la cuestión es, ¿cómo es que, habiendo quedado tan impresionados, habiendo reconocido en Jesús al Mesías, cómo es que de pronto cambia el escenario? Es como si hubiéramos ya otra realidad, porque arremeten todos contra él. Incluso intenta despeñarlo por el monte, ¿no? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Porque cuando dicen los asistentes a la sinagoga de Nazaret, no estamos hablando de gente, digamos, que no va a la iglesia, que no va a la sinagoga, que no quiere saber nada de la Biblia. No, es gente muy dentro, van a la sinagoga. Es como decir hoy, ir a la iglesia, es exactamente lo mismo. Pero ¿cómo es que, qué pasó? ¿Qué pasó? Para que de pronto, que, de decir que estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca, le estaban reconociendo como el Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías estaba anunciado como aquel del cual de su boca se derrama la gracia. Aparece varias estos textos aparecen en la Escritura, sobre todo en los Salmos. Por ejemplo, por no, por no dedicar demasiado tiempo a esa introducción que la habéis oído ya muchas veces, ¿no? Pero sí un poco para que veamos, que nos admiremos
desde este cambio de postura del pueblo de Israel, representado aquí en estos de la sinagoga de Nazaret. Dice el salmista, Salmo 45, ya lo sabéis, me brota del corazón un poema bello, voy a citar mis versos, oh rey, mi lengua es una pluma de escriba veloz. ¿Y qué dice? ¿Qué escribe? Eres hermoso, eres el más hermoso de los hombres. La gracia está derramada en tus labios, por eso Dios te bendijo para siempre. La palabra viva, la palabra que da la vida, la palabra que infunde el Espíritu de Dios está en tus labios. Este es el anuncio que se hace del Mesías, es un anuncio profético, que de una forma o de otra aparece con cierta frecuencia en la Escritura. Y lo reconocen como Mesías. Y de pronto, como que ponen una muralla infranqueable que no le dejan traspasar. Sí, que tú no eres más que el hijo del carpintero, si te conocemos, hombre. Si tú eres el hijo de José, pero claro, hombre, si eres de los nuestros, has pasado tu infancia y tu adolescencia con nosotros hasta los 30 años y ahora vienes diciendo que eres el Mesías. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? La cuestión, la razón, es que en el pueblo de Israel, sobre todo los profetas, ante la ambigüedad de este pueblo, a la hora de ser fieles a Dios, que con la mano derecha cumplían y con la mano izquierda la incumplían, que la cumplían externamente para caer bien, que la cumplían externamente para ostentar, que la cumplían externamente para recibir prebendas, reverencias y regalos. Los profetas dirán, cuando venga el Mesías nos lo enseñará todo. Y el pueblo muy contento. No es que los profetas hicieran mal, pero simplemente el pueblo pervierte las palabras del profeta y dirá, vale, de acuerdo, entonces cuando venga el Mesías nos convertiremos. Porque ahora como somos tan débiles, como tenemos un corazón tan perverso, tan de piedra, como no nos podemos convertir, vale, cuando venga el Mesías. Ay, pobres profetas, cómo jugaron con ellos. Y no solamente jugaron con ellos, sino que a muchos de ellos le hicieron la vida imposible, a todos le hicieron la vida imposible, y algunos incluso los mataron, como bien sabemos, ¿no? Y es que el corazón del hombre es realmente empedernidamente rebelde, ¿eh? Nuestro corazón, no el de los judíos, el nuestro, el de todos, es empedernidamente rebelde, reacio a Dios. Vemos a Dios como un intruso de tu libertad. Nos encanta lo que nos dijo Satanás por medio de Adán y Eva, seréis como dioses. ¿Qué significa seréis como dioses? ¡Ay, Padre, podemos hacer milagros! No. La cosa es mucho más profunda. Si tú eres Dios de ti mismo, nadie tiene que decirte lo que tienes que hacer, ni lo que está bien ni lo que está mal. Tú eres el único censor, tú eres el único sabio, tú eres el único doctor, tú eres el único santo. Eres tú el que decides lo que está bien y lo que está mal. Está bien y está mal, aunque se destruya la familia con leyes. Porque hay detrás toda una marea de Satanás intentando destruir la familia, intentando destruir la vida. Aborto, eutanasia y mil cosas más. Y mil cosas más. Y mil cosas más que sabemos por dónde van. Resultado de que somos dioses. Nosotros legislamos lo bueno para el hombre, lo bueno para la familia, lo bueno para la sociedad. Nosotros somos. No hay Dios que nos pida cuentas. No hay Dios por encima de nosotros que nos tenga que decir algo. Evidentemente, esto es una plaga, una lacra presente en la humanidad, presente también en Israel, y presente también entre nosotros. Porque hasta que no hagamos del Evangelio alma de nuestra alma, la tentación profunda de que tú eres el único Dios que decides lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer, lo que está bien y lo que está mal, aunque de este hacer las cosas salga mucha gente perjudicada, y esto pasa todos los días, pues en esta situación, en este caos humanitario, en este caos de la humanidad,
se presenta Jesús, diciendo, ya no tenéis que esperar. Esta palabra se cumple hoy. Y enseguida se ponen a la defensiva. Que ya no podemos decir mañana nos convertiremos. Ya no podemos decir eso. ¿Quién eres tú para decirnos nada? Si eres el hijo del carpintero, si eres hijo de José, si te hemos conocido, si hemos estado yendo juntos cuando éramos jóvenes a la sinagoga y todo eso. Después te fuiste fuera, ahora estás aquí. ¿Quién te crees que eres? ¿Quién te crees que eres? No les importa quién sea Dios. Simplemente no están por la labor de aceptar un Dios que marque los pasos de su vida. Un Dios al que haya que visitar de vez en cuando, al cual haya que ver una vez a la semana a la sinagoga y leemos la palabra y bueno, la recortamos a nuestro gusto. Lo otro para cuando venga el Mesías. Pues al final queda la palabra totalmente aguada. Ya no es palabra de Dios, es palabra de hombres muy perversos. Había gente buena en Israel, había gente muy buena en Israel. Y así como los profetas sufrieron por su fidelidad a Dios, también mucha gente de Israel, por su fidelidad a Dios, porque creyeron en los profetas, también lo pasaron mal. Ya os hablé la semana pasada de los Anahuim, los pobres de espíritu, de los cuales hablará Jesús, y que abre el marco de todas las bienaventuranzas. Los pobres de espíritu que van en contracorriente de la sabiduría del mundo, porque caminan bajo la sabiduría y el espíritu de Dios. Bueno, si queréis podemos ver un poquito por qué no necesitaban al Mesías, porque sobre todo los que aparentaban que cumplían la ley lo pasaban bastante bien, porque eran objeto de la veneración de todo el pueblo. No creían en ellos tampoco, claro que no creían, el pueblo no era tonto. Pero, como por otra parte eran malos pastores, pues a ellos les venía muy bien tener malos pastores que no les dijeran la verdad, y había una componenda con la mentira. Los pastores, porque actuaban por sí mismos, no en nombre de Dios, sino en nombre de sí mismos, de sus vanidades, y las ovejas porque les venía bien que nadie les dijera cuál era la voluntad de Dios. Y entonces, unos pecaban por ostentación, los de arriba, y otros por conformidad, porque no tocaban sus mediocridades, los de abajo. ¿Qué pasa esto también hoy día? Pues mientras exista Satanás, esto va a acontecer. Pero hay una cosa, están los discípulos del Señor, catrancas y barrancas, con 1000 caídas. Queremos acoger el Evangelio de Jesús, no para ser los mejores, sino para salvar el mundo, el mismo mundo que nos odia, porque somos luz del mundo, porque Dios envió a su Hijo como luz del mundo, y el Hijo pasó esta luz, por así decirlo, a nosotros. Yo me voy al Padre, pero estoy con vosotros para que seáis mi luz en el mundo. Eso está en el Evangelio y lo sabéis perfectamente. ¿Y qué recibimos a cambio de ser discípulos? ¿Qué recibimos? Enumerar ahora lo que recibimos por 6 discípulos sería abominable. Porque recibimos al mismo Dios tal como es, sin componendas ni recortes infantiles. Vamos al Evangelio como es, sin aprovecharnos de la palabra para ostentar, para que nos reconozcan. No nos falta nada porque Dios está con nosotros. No nos falta nada porque Dios es nuestro Padre. No nos falta nada porque hemos acertado al 100% en lo que es la vida. Lo tenemos todo. Aunque se nos prive de las cosas, digamos, que es la razón de ser de los que viven, 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 de los que viven
de espaldas o de perfil ante Dios. Son cosas que son como terrones de azúcar. Que apenas viene una tormenta, igual que el terrón de azúcar en el agua, se diluye. Una mala noticia, esto te ha salido mal, la inminencia de una enfermedad, que a lo mejor no te vas a morir inmediatamente, pero te va a limitar muchísimo, ya no serás el de antes. Ya tienes que medir tus fuerzas y algún día te dirán que te quedan pocos meses de vida. Por eso dice el salmista, el justo no teme las malas noticias, porque las malas noticias las tienen ellos y las tenemos nosotros también. Pero nuestras malas noticias están iluminadas por Jesús y ahí está la diferencia, la absoluta y total diferencia. A los que viven de ostentaciones no les interesa que venga el Mesías, se las arreglan ellos mismos y viven encendiendo una vela a Dios y otra al diablo. La vela que encienden a Dios son tan tontos, esta gente son tan tontos, tan necios, tan necios, tan necios, tan necios, que piensan que esa vela que encienden a Dios la tienen encendida. No, esa vela está apagada. Creen que la tienen encendida porque van a la sinagoga, porque van al templo, porque cumplen esto y porque cumplen lo otro. ¿eh? El problema es cómo lo cumplen y con qué finalidad. Y creen que esa vela la tienen encendida. No, esa vela Dios se la ha apagado. Y le dice, no tenéis que ver nada conmigo. Sois unos impostores. Sois unos impostores. La vela que tiene encendida el diablo, sí, se la tienen bien encendida. Y creen que esa vela les va a iluminar en los días de las malas noticias, que repito, todos las tenemos. Todos. Esas noticias, pues ya sabéis, he nombrado antes algunas, pero ya sois inteligentes, ya sabéis cuáles son. Cada uno conoce las suyas y las que están por venir y nos tiene que coger preparados. Mirad, los cumplidores, perversos, repito, perversos, con la ley, como era el pueblo de Israel, y los que se dan entre nosotros de generación en generación, cumplen, como por ejemplo cuando Jesús dice en el Evangelio de Mateo, el sermón de la montaña, esos tres puntales, digamos, de la vida espiritual, la vida, el ayuno, en que tú vences tus pasiones, tus tonterías, llamaría, que pensáis que el demonio se viste con un rabo y unos cuernos para tentarte. No, no, tú dejas pasar la tentación de las vanidades una detrás de otra. Y cuando dejas entrar las tentaciones de las vanidades, ya todo es posible. Ya te puedes descarrilar totalmente como un tren. Cuando descarrila la máquina, descarrila todos los vagones después. Las vanidades, la ostentación de que vas cumpliendo. Escuchamos a Jesús en Mateo capítulo 6. Cuidad, dice Jesús a sus discípulos, de todos los tiempos, de no practicar vuestra justicia, es decir, vuestra unión con Dios, justicia del verbo ajustar, vuestra unión íntima con Dios. Justicia en este contexto es vuestra intimidad con Dios. Cuidado de no practicar vuestra intimidad con Dios delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por lo tanto, cuando hagas limosna, no lo vayas trompeteando delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad os digo que ya recibieron su paga. En cambio, cuando hagas limosna, no hagas tu mano izquierda lo que hace tu derecha, y la limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Jesús habla de esto, de la limosna, el ayuno y la oración. Eso es, a la vista de todos. A la vista de todos. Que me paguen los hombres. Que me paguen los hombres. No sea que
como dice la escritura. ¿Qué salmo es? ¿El 13 o el 14? Dice, el necio en su corazón, Dios no existe. Sí, estos con la boca alaban, bendicen a Dios, van por aquí, van por allá, ¿eh? Exactamente, dan la limosna a todo el mundo que se tiene que enterar, todo el mundo. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por descuido? No, para que te paguen los hombres. ¿Eh? Y si encima te ponen una lápida diciendo, fulanito de todo, Dios no este terreno para nuestra obra, en fin, ¿cómo se ríe Satanás? De los que ponen, los beneficiados de la limosna, que ponen esa lápida, o ponen su nombre, familia Pérez no sé cuánto, nos dio tal cosa en sus boletines, e incluso revistas. ¿Qué evangelio tienen estos hombres? El suyo, el de Jesús, no lo tienen. Ostentación. Son necios. Y aparte de necios que son, no diría yo, es que se ponen a zancadillas a sí mismos. Por ejemplo, ¿no? Cuando Jesucristo dice, todo aquel que deje padre, madre, hacienda, que del joven rico, ¿se acordáis, no? Tendrá un tesoro en el cielo y la vida eterna. Los que dicen a los demás lo que hacen, en el campo de la limosna y en otros campos también, renuncian al tesoro del cielo. Prefieren el tesoro que le dan los hombres. La ostentación, la vanidad, de ahí ya viene todo lo demás. Ostentación, vanidad, fraude, mentira, y van escalando hasta lo impensable. El Mesías sobre el cual lloraban, gemían, hasta se desmayarían en el templo pensando en el Mesías, lo consideraron más miserable que Barrabás y lo llevaron a muerte y muerte de cruz. Es que a la hora del mal el demonio no se detiene hasta arrancarte el corazón. Y tu corazón ya es suyo. Aunque como estos vayan a la sinagoga. Padre, está usted muy fuerte y muy duro. Bueno, fuerte y duro con la esperanza de que al menos me convierta yo. Y con la esperanza de que vosotros veáis que es una estupidez vivir rezando y de perfil ante la palabra. Este es el caso clarísimo, ¿no? El de la limosna, porque sabéis que esto se da, muy probablemente de una forma o de otra, lo hemos hecho nosotros también. ¿Eh? O porque no conocíamos el Evangelio, conocíamos un montón de libros religiosos, pero el Evangelio no. ¿Cómo se ríe de Satanás de estas cosas? ¿Cómo se ríe? O lo conocíamos y dijimos que no importaba, que nuestra vanidad era más importante. Y aún así, Dios nos ama. Si Dios, Jesús, hubiera tenido un corazón solamente de hombre, no corazón, digamos, como el del Padre, sino solamente de hombre, repito, solamente de hombre, no me interpretéis mal, ante la barbaridad que ve en Nazaret, ¿eh? De unos hombres que tienen la evidencia de que es el Mesías, pero para no bajarse del chiringuito que se han montado, que es el chiringuito, padre, que nosotros somos de Perú y no lo entendemos. Pues el carro de las vanidades donde se sienta cada uno y donde se asienta cada uno. Eso es el chiringuito. Por no bajarte de él,
son capaces de desdecirse a sí mismos diciendo tú ni Mesías ni nada. Si Jesús, ese día de Nazaret, hubiera tenido un corazón solamente de hombre, no un corazón reflejo del corazón del Padre, que es el que tenía, si hubiera sido solamente de hombre, hubiera ido al Padre y hubiera dicho, Padre, misión fallida, llévame para arriba que aquí no hay nada que hacer, porque más tontos, ni aun haciendo cursos de tontura, llegan a ser más tontos de lo que ya son. Ni aunque saquen un máster en tontuna, porque se lo han sacado ya a sí mismos. Jesús bien pronto supo que tenía que morir por el hombre para que el hombre pudiera convertirse. ¿Qué te parece? ¿Crees que la muerte de Jesús fue un accidente? Que la muerte de Jesús fue... parece, ay, qué bueno, qué bonito, qué dulce, qué maravilloso. También eso, por supuesto que sí. Pero no pierdas el objetivo. Es para que tú dejaras de ser necio. Y yo, para que dejaran de poner peros al Evangelio, como lo pusieron los de Nazaret, y terminaron poniéndolo todos, desde el sumo sacerdote hasta el último, en el rechazo total. Poner peros al Evangelio. El que pone peros al Evangelio es porque nunca ha descubierto la belleza infinita del Evangelio, la vida que hay en el Evangelio. Mis palabras me dan la vida. Satanás es el príncipe de la mentira, pero es que vamos a ahondar un poco en esto. Porque este rechazo marca un poquito el estilo de lo que es el hombre ante Dios, que piensa que la conversión es una mala jugada, es un mal negocio. Piensa que hacer caso a Dios en sus palabras es una mala cosa porque te bajan del carro de tus vanidades, de tus tonterías. Y sin ellas crees que no puedes vivir. ¿Cómo que no puedes vivir? Si ya estás muerto, hombre. Si ya estás muerto. Si eres una marioneta en manos del mentiroso por excelencia, que es Satanás, el príncipe de la mentira, así le llama Jesucristo. Es el mentiroso. Sí, Juan capítulo 8, buscadlo. Del 40 en adelante. ¿Eh? Este pueblo de Israel, que sabe que la palabra de Dios le da la vida, lo sabe con la boca, que conoce perfectamente ese testimonio del profeta Baruch cuando dice que la palabra, la sabiduría, que es lo mismo, es el libro de las palabras de Dios, la Biblia. La palabra, la ley, con mayúscula, que subsiste eternamente. Todos los que la reciben alcanzarán la vida. Esto lo sabe el pueblo de Israel de memoria. Y cuando el ministro del templo o de la sinagoga lee esta palabra, todos lloran de alegría y de gozo y se ponen a bailar y a danzar, exactamente igual que tú, hombre. Y le dice Israel, dice Baruch, los que la retienen alcanzarán la vida, los que retienen, ¿como quién? Como María de Nazaret, que retenía la palabra en el corazón, la retenía como agua viva en el corazón, como una fuente en su corazón, María y en su alma, y los discípulos de Jesús. Vuélvete, Israel, dice Baruch, abraza la palabra, no cojas una lupa para estudiar académicamente, o si lo quieres hacer, hazlo, pero por encima de todo, esto, abrázala. Que sea ser de tu ser, alma de tu alma, corazón de tu corazón, labios de tus labios, amor de tu amor. Camina hacia el esplendor bajo su luz. Baruch. Lo sabían. Vaya que lo sabían. Vaya que sí lo sabían. O en el libro de Deuteronomio, capítulo 32. El otro de Baruch. El otro era el capítulo 4, por si queréis. Esto es el 32 del versículo 45. Dice así, cuando Moisés acabó de pronunciar estas palabras a todo Israel, les dijo, estad bien atentos y todas esas palabras que hoy os doy como testimonio.
que las prescribiréis a vuestros hijos para que cuiden de poner en práctica todas las palabras de esta ley, porque no es una palabra vana para vosotros, es vuestra vida. No solamente os da la vida, es vuestra vida. No solamente es la vida, es vuestra vida, está en esta palabra. Lo sabían los sumos sacerdotes, lo sabían los sacerdotes, lo sabían los escribas, lo sabían los fariseos, lo sabían los saduceos, lo sabía todo el pueblo de Dios, lo sabían. Porque los judíos están vinculados a la palabra desde que nacen. Os lo he dicho muchas veces, sobre todo en aquel tiempo, ¿no? Pero también ahora, los judíos observantes enseñan a sus hijos a leer con la escritura, de forma que a los 10 años lo normal de que un hijo de estos hebreos ya sepa, por ejemplo, los salmos de memoria y el libro del Éxodo también. Y tantos textos lo van aprendiendo. ¿Eh? Lo sabían, pero no lo creyeron. Pero no creyeron. Como no creyeron. ¿Por qué, padre? ¿Por qué? Porque el mentiroso hace su trabajo. Te dice, no importa que no creas, que no es para tanto, hombre, que no, mira, esto es para otro, no es para ti. Esto es para San Francisco, que nació santo ya, y tú te lo crees. ¿Por qué te lo crees? ¿Porque eres tonto? No. ¿Porque eres tonto? No. Porque para ti te conviene creerte que eso no es para ti. Que Jesucristo proclamó el Evangelio y hizo varias clases. Los discípulos de primera, de segunda, de tercera y de cuarta. No. Todo el Evangelio es para ti. Igual que es para mí. Luego ya, como ese Evangelio se va realizando, escribiendo con el dedo de Dios dentro de ti, ya en la vida de cada una Dios te lo irá diciendo. Por ejemplo, no es lo mismo para mí, que no tengo ninguna responsabilidad familiar, nadie a quien cuidar, en el sentido económico me refiero, responsabilidad familiar, en que yo diga, en que yo entienda lo que Jesús dijo al joven rico, vende tus bienes y darlos a los pobres. No tengo nadie a mi cargo, lo puedo hacer por fidelidad a Dios, que un padre y una madre de familia. Tendrán que hacerlo de otra forma, pero lo hacen. Para que tener dos coches y como no tenemos bastante, por ejemplo, ya los arreglaremos, dicen el marido y la mujer. Y así muchas cosas más. No voy a dar ejemplo, pero ya soy mayores de edad. Y lo tienen que consensuar entre ellos. A veces es de otra forma. Es solamente la mujer o el marido el que está dentro del Evangelio. El otro cónyuge no. Pues lo tendrá que ver con la misma sabiduría que yo os acabo de decir ahora. Lo tenéis que ver así. Lo tenéis que ver así. Padre, y si yo vendo un coche, los vecinos se van a dar cuenta y van a preguntar. Pues si te preguntan, lo dirás con simplicidad. Pues nos parecía que no nos hacía falta. Y no digas mucho más, no hace falta. Nos parecía que no nos hacía falta y hemos prescindido de él. Punto. Sí, hombre, sí. Los sabios que somos para engañar a Dios, si es que pudiéramos engañarle, no tendremos la misma sabiduría para obedecerle, para decir, tú tienes razón, quiero que me des la vida, para acoger el Evangelio. No tendremos la misma sabiduría, porque cuando tienes esta sabiduría, el demonio ya se va a retirada. No es que no te vaya a tentar más, pero sabe ya que la batalla la tiene perdida mientras tengas esa sabiduría. Lo sabe muy bien y lo sabe perfectamente. Bueno, pues os he puesto ejemplo de la limosna, sirve para la oración, para el ayuno. Una persona ayuna, lo tiene que saber todo el mundo. Y no, es que yo los viernes ayuno. ¿Por qué tal? ¿Por qué cual? Eso, ¿no puedes ayunar un día en que la gente no se dé cuenta? Sí, pero es que, no. Haz caso a Jesucristo, por favor. Haz caso a Jesucristo. A no ser que sea toda la familia que decida ayudar un viernes, y entonces sí, y ahí no se entere nadie. Eso ya es diferente.
acuerdo? Eso ya es diferente. Dios nos tiene que dar sabiduría para no hacer de la palabra de Dios una moneda de cambio para levantar nuestras vanidades, que ese fue el gran pecado del que se dejó de llevar el pueblo de Israel, del cual el Evangelio de hoy vemos una muestra. La conversión es mal negocio. Vamos a cambiar la palabra de Dios por nuestra palabra, eso sí, sin dejar de ir a la sinagoga o al templo. ¿Eh? Bien le salió al demonio el asunto con Israel. Desgraciadamente, cuántas veces le sale bien también con nosotros, porque es astuto, es mentiroso y conoce nuestros miedos y y conoce nuestras veleidades y nuestras superficialidades. Pasamos a un texto del Evangelio porque ya sabéis lo que dice Jesús, ¿no? De estas personas. Lo que ya dijo Isaías en su tiempo. Este pueblo me honra con los labios. ¡Es el Mesías! ¡Es el Mesías! Las palabras de gracia están en sus labios, es el Mesías. Pero su corazón, jope, hay que convertirse, hay que tomarse el Evangelio, la palabra, en serio. Ya no podemos torear la palabra como antes, ya no podemos ponernos de perfil. Su corazón está lejos de mí. Y la rechazaron. El corazón lejos de Dios. Hay un texto que a mí me llama mucho la atención y que viene muy bien para el Evangelio de hoy. Es cuando Jesucristo hace el milagro de las bodas de Caná. Ya se ha dado a conocer Jesucristo, ¿eh? Ya se ha dado a conocer. Y en las bodas de Caná, con tantísima gente en aquellas bodas, eran bodas donde se invitaba muchísima gente, las bodas del tiempo antiguo, que duraban varios días, ya lo sabéis, pues vieron efectivamente que lo que habían oído hablar de Jesús, milagros por aquí, milagros por allá, lo había cumplido al convertir el agua en vino. Bueno, pues eso es el capítulo 2 de Juan. Al final del capítulo dice Juan lo siguiente. Mientras estuvo en Jerusalén por las fiestas de la Pascua, creyeron muchos en su nombre al ver las señales, los milagros que hacía. Al ver los milagros que hacía, creyeron en él. Pero Jesús no se confiaba a ellos porque les conocía a todos y no tenía necesidad de que se le diera testimonio acerca de los hombres, pues él conocía lo que hay en los hombres, conocía su corazón. Que estos hombres me confiesan con los labios, eres el Mesías, pero su corazón está lejos de mí. Habrá que cambiar el corazón, ¿no? Pues que... ¿Y cómo nos convertimos en el corazón? A esta altura de tu vida me preguntas si tienes el convertidor en tu casa. Padre, ¿tengo el convertidor en mi casa? Pues no lo sabía. Vaya hombre, tengo calefacción central en mi casa, tengo microondas, tengo cocina eléctrica, tengo ventilador, tengo aire acondicionado, tengo televisión de las últimas pulgadas, tengo todo. Pero por más que miro, me he preocupado de tener de todo, pero el convertidor no lo tengo. Que sí, hombre, que sí. Mira ese libro que tienes ahí, sí, al lado de esa figura, sí, al lado de ese, en la biblioteca. Ese libro, sí, que está nuevo porque nunca lo has abierto. Padre, es la Biblia, ahí está. El Evangelio es el gran convertidor que Dios te ha dado. Ah, digo yo. Tú dices y yo digo Tranquilos. Todos hemos necesitado tiempo hasta saber que el Evangelio era nuestro convertidor. El Evangelio no debería de caerse de nuestras manos. Y por eso el Señor nos enseñó a rezar con los salmos. Porque si estos fueron los salmos los que mantuvieron en cuanto hombre la fidelidad de Jesucristo a Dios. Si no, como os digo, os hubiera dicho,
Padre, dame el billete de vuelta, mándame el AVE. ¿Qué es el AVE, padre? El tren de alta velocidad que va a 300 por hora. Mándame el AVE y me vuelvo para allá que aquí no hay nada que hacer, porque son más brutos que una alpargata de betún. Eso es. Eso es que bonito, ¿eh? Una alpargata de betún. Eso es. Se quedó. Por amor. Dios no me ama. Se quedó por ti por amor. Siendo como éramos impresentables. Impresentables. Se quedó contigo. Se entregó por ti. Y esto fue lo que ya desarmó totalmente todas las vanidades de Pablo. Me amó y se entregó por mí. El día que entendamos esto, nos avergonzaremos de nuestras vanidades, las odiaremos, las alejaremos lejos de nosotros y evidentemente no volveremos a ellas, por la vergüenza que nos da. Por la vergüenza que nos da. Cuando un hombre va avergonzado al sacramento de la confesión, no para cumplir un trámite, sino avergonzado, cuando va avergonzado, el abrazo de Dios a ese hombre o a esa mujer es idéntico al abrazo que dio el padre al hijo pródigo. No le dijo, pasa y siéntate, vamos a hablar. No le dijo eso. El padre, cuando le vio llegar, ¿qué quiere decir? Estaba pendiente de que llegase un día y otro día. Y en cuanto le vio, sabía que era un martirio para este hombre. Sabía que venía avergonzado. Él lo sabía. Y de hecho tenía el discurso preparado. Pequé contra el cielo, contra ti. Va, mira, no me llames hijo tuyo, con ser un jornalero. No le dejó hablar. Se echó a correr. Le abrazó al cuello, llorando, llorando. Todo esto es el sacramento de la confesión. Vayamos avergonzados como el hijo pródigo, pero no derrotados. Avergonzados, pero no autocondenados, pensando que no va a haber perdón. Y no vayamos con la chulería de quien va a hacer un trámite, porque lo normal es que saliendo de allí vuelvas a las andadas si la confesión no ha sido más que un trámite. Estos hombres vieron los milagros. Y ya querían ser sus discípulos. Creyeron muchos en su nombre al ver los milagros que realizaba. Padre, ¿los milagros son buenos o malos? Si eres una virgen sensata, serán muy buenos para ti. Como seas una virgen necia, te quedarás abrumado ante los milagros, pero nunca te tocarás el corazón para que Dios te lo cambie. Y por eso Jesucristo no se fiaba de ellos, porque sabía lo que había dentro de ellos, en el hombre, en su corazón. Lo sabía. Final del capítulo 2, podéis leerlo. Podéis leerlo. Lo que había en el corazón es lo que os he dicho antes. Este pueblo me honra con los labios. Es capaz de echar lágrimas por los ojos, pero su corazón está lejos de Dios. Padre, ¿qué tenemos que hacer para que nuestro corazón sea de Dios? Bueno, ya os lo he dicho, es el convertidor. Lo tenéis en el Evangelio. Y ahora, en nombre de Dios, voy a haceros este servicio a vosotros y también a mí. Vamos a ver un texto del Evangelio de Juan, que nos lleva un poco por ahí, que nos va a llenar de gozo, nos va a llenar de alegría, nos va a llenar de esperanza. Bienaventurado el que sepa que estas palabras que Dios va a suscitar, está suscitando en mí ahora, vea que son para ellos, porque te pase lo que te pase, tu vida ya está en manos de Dios. Te pase lo que te pase, tu vida ya no está en manos de los hombres, tu vida ya está en manos de Dios. Ojalá creamos esto, tanto vosotros como yo. Pues dice Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 8,
versículo del 28 en adelante. Dijo Jesús a los judíos: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy. Yo soy lo pone con mayúscula. Levantado en la cruz. Sabréis que habéis matado al Hijo de Dios. Sabréis que yo soy. El nombre de Dios es Yahvé, que significa yo soy. Jesús es Dios. Lo sabréis. Esta palabra se cumplió. Levantado Jesús en la cruz, todos los asistentes que habían ido a burlarse y a reírse de él, a masacrarle con sus burlas, supieron que era el Hijo de Dios. ¿Quién se lo dijo? Aquel que estaba junto a él en la cruz, por ladrón, por asesino, por malhechor. Dio un vuelco a su vida, el vuelco que durante 3 años no fueron capaces de dar los fariseos y todo el pueblo. Él sí lo dio. Acuérdate de mí, Señor, cuando llegues a tu reino. Le reconoció como Hijo de Dios. ¿Y el otro? El otro, un pagano. No era del pueblo de Israel. El que había dirigido la ejecución, un centurión romano. Al ver cómo había muerto: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. A todos los beatorros de Israel que estaban ahí, eso no les dijo nada. Pero a él sí le dijo, porque no estaba tan maliciado. Era un pecador, profundamente pecador, pero no tenía una muralla puesta ante Dios. Y dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y por la confesión de estos hombres, mirad cómo los caminos de Dios no son los nuestros, por la confesión de un malhechor y asesino y un centurión romano, con todos los desmanes que hubiera hecho en su vida, por la confesión de ellos dos, creyeron todos los que habían asistido a la ejecución de Jesús. Habían asistido para burlarse. Y por eso nos dice Lucas que se volvieron avergonzados, golpeándose el pecho. Fueron iluminados por un malhechor, iluminados por un centurión romano pagano. ¿Qué os parece? Ahora dais fe a lo que os estoy diciendo, de que el Evangelio es nuestro convertidor, que nos tiene que convertir el corazón. Que Jesús no haya condenado a nadie, perdónales porque no saben lo que hacen. Revela la grandeza del perdón de Dios, la grandeza del amor de Dios, la infinitud del amor de Dios. Si Dios tuviera el sentimiento que tenemos nosotros, ya cuando llevaron a Jesús al Sanedrín para condenarle, hubiera acabado con Jerusalén, como acabó con Sodoma y Gomorra. Pero no. Habría que consumar la salvación del Hijo de Dios. Se llama amor con mayúscula. ¿Te ha ido mal la vida? Esto no te lo quitarán. ¿Te ha ido mal con la familia? Esto no te lo quitarán. ¿Te ha ido mal en esto, en lo otro? Es una persona con poca salud ya desde la infancia, una persona limitada, incluso minusválido, discapacitado. Esto no te lo puede quitar nadie. Esto, el corazón de Dios, se ha entregado a ti. No te lo puede quitar nadie. El corazón de Dios se ha entregado a ti. Si tuviéramos una forma de visualizar lo que pasó en aquella muerte de Jesús, si pudiéramos tener imaginación para visualizar, veríamos al Padre apretándose los dientes, agarrándose como fuera, cuando le juzgaron a su hijo, le condenaron, y luego la escena que os he dicho del Calvario.
Tuvo que apretar los puños, los dientes, las cejas, las mandíbulas, todo para no quemar la ciudad santa de Jerusalén. Y no lo hizo ¿por qué? Porque amaba al Padre Antonio, que está dando esta catequesis hoy, y a ti que la estás oyendo, y al mundo entero. Porque tanto ama Dios al mundo, que entregó a su Hijo, no para condenarlo, sino para salvarlo. Y cuando un discípulo es discípulo realmente, es decir, es luz de Jesús en el mundo, está salvando al mundo, está cumpliendo las palabras de Jesús. Somos luz del mundo, no somos sus jueces, el único juez es Dios, somos luz del mundo. Muchos se preocupan más de juzgar, esto no va bien, esto tampoco va bien, y esta facción de la iglesia, y esto que son interguistas, y aquellos que son no sé cuánto, y esto que no sabe lo que quieren, y esto que no, no es que sea verdad o no sea verdad, es que no importa, porque tu misión es ser del mundo y anunciar el Evangelio. Porque cuando juzgas, te conviertes en un amargado, y un amargado nunca es luz del mundo. Nunca es luz del mundo. Nunca es luz del mundo. Padre, no se pueden denunciar los pecados desde la misericordia. Si yo, por ejemplo, predico, en la iglesia y predico desde la misericordia de Dios lo que son desviaciones que yo puedo ver, eso es una cosa. Si me dejo en juez que imparto justicia y hago separaciones con mis juicios, eso hay que dejárselo a Dios. Tú cuando denuncias tienes que abrir caminos para quien quiera caminar por la luz. Vivimos tiempos recios y, como decía Santa Teresa de Jesús, tiempos de amigos de Dios. Porque en tiempos recios están los pusilánimes que juzgan y lloran y cogen rabietas y señalan con el dedo a todo el mundo. Y están los amigos de Jesús que van con el Evangelio del corazón llenos de luz al encuentro de sus hermanos, buscando dónde anunciar, dónde difundir el Evangelio que han recibido. Esta es la gran diferencia. Pues Jesús dice, cuando hayáis levantado el Hijo del Hombre, sabréis que yo soy. Que no hago nada por mi cuenta, lo que hago no es iniciativa mía, es iniciativa del Padre. Y en esto qué bonito, el discípulo del Señor no hace nada por su cuenta tampoco. Lo hace desde este Jesús que vive dentro de él, que le lleva por aquí y por allá. Dice, no hago nada por mi cuenta, sino que lo que el Padre me ha enseñado, eso es lo que hablo. El Evangelio no lo inventó Jesús, el Evangelio es eterno. Estaba en el corazón del Padre y el Padre se lo pasó al Hijo. Como dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Las palabras del justo son palabras de la sabiduría, porque lleva en su corazón la palabra de Dios. Es el Salmo 36 o 37. Buscadlo. Que quedan pocos minutos y lo voy a buscar. El justo expone la sabiduría, porque lleva en su corazón la palabra de Dios. Los discípulos de Jesús anunciamos la palabra, que es lo mismo que exponer la sabiduría, desde la palabra que llevamos dentro. No desde censores, menos aún desde un corazón ostentoso y vanidoso, como el que encontró Jesús en Israel y que se sigue dando de generación en generación. Y dice Jesús, el que me ha enviado está conmigo, no me ha dejado solo. Esta es la fuerza de Jesús. El Padre está con él. ¿Y nuestra fuerza, Padre, cuál es? La que dijo Jesús. Id y anunciad el Evangelio, que yo estoy con vosotros. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo.
Yo estoy con vosotros hasta el fin de los siglos. Es decir, también hasta el siglo XXI, que es este. Está con nosotros. También cuando nos da en las puertas las narices, cuando salen las cosas mal, Él está contigo. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Sí, yo hago su voluntad. ¿Qué es lo que le agrada a Dios de ti? Que guardes su palabra. No la recortes, no te pongas de perfil, no la cambies. ¿eh? No la banalices, como es. Y luego continúa Jesús y dice, al hablar así, muchos creyeron en él. Claro, eran palabras tan nuevas, tan llenas de belleza, tan llenas de vida, tan llenas de vida. ¿eh? ¿Y qué dice a continuación Juan? Decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él, si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Si os mantenéis en mi palabra, no. Si te pones de perfil, tú te estás manteniendo en tu tontería, no en la palabra. Si la estás recortando, también. Si te crees que la palabra es para aprenderte a dar memoria, ojalá todo el mundo se la supiera de memoria, pero no es suficiente. Hay que mantenerse en ella, llevándola al corazón. ¿eh? La palabra no es, la palabra no es un máster académico. Y si lo tienes, bendito sea Dios, pero no es suficiente. Padre, tengo 3 cursos de Biblia que hice en tal lugar, que en la parroquia, en tal centro. Muy bien, me parece muy bien, pero cuidado, 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 porque si no tienes el corazón no te sirve de nada, quizás solamente para alimentar una verdad detrás de otra. Os mantenéis en mi palabra. Es la palabra de manteneros como lo de la vid y los sarmientos. Permaneced en mí y yo en vosotros. Si la palabra permanece en ti, Dios permanece en ti, Jesús es el que permanece en ti. ¿Y cómo se mantiene uno la palabra? Buena palabra. Pues depende de ti. Que va a depender ahora ya no, depende de ti. De la sabiduría que tengas. Porque como seas necio, la palabra que escuchas no te sirve para nada. Mirad cómo viene bien explicado esto por el mismo Jesús en la parábola del sembrador. Dice, la palabra del sembrador, nos quedan 3 minutos, 2 minutos y medio, voy un poco a abreviar lo más esencial. El que lo escucha, ya sabe, lo escucha con una alegría y tal, pero ¿qué pasa? Dice, hay una palabra que fue sembrado en el pedregal. ¿Y esto qué es? El que oye la palabra, al punto, es la palabra que fue sembrada en el pedregal es el que escucha la palabra, al punto la recibe con alegría, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es inconstante, y cuando se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumbe enseguida. Ese es el pedregal. Exactamente. Te ponen en ridículo por ser cristiano, te ponen en ridículo incluso hasta en tu propio grupo, te ponen se acabó, ya no vuelvo más. Vale, de acuerdo, ala, a jugar al billar al bar, ya no vas más. Sucumbiste porque había mucha piedra en tu corazón, que no fue capaz de coger una palabra que lleva contigo la persecución, lleva consigo la persecución. No te mantuviste la palabra porque no aceptaste esa crítica o esa burla o ese fracaso o aquella otra cosa que te ha pasado, incluidas las desgracias. El que fue sembrado entre los abrojos es el que oye la palabra, sí, lo mismo, con la misma alegría, hoy saltando de alegría, pero las preocupaciones del mundo, la solución de la riqueza, no tengo tiempo. Oye, ¿podías hacer tú esto? No tengo tiempo, padre, tengo que hacer esto. ¿Puedes hacer otro? No tengo tiempo. Padre, ¿podía darnos un retiro? No tengo tiempo. ¿Qué va? No tienes tiempo. Tienes que ir a internet a ver lo último de lo último. Lo digo por mí, ¿no? El que esté sin pecado que tire la primera piedra. Eso es la parábola del sembrador. Si os mantenéis en la palabra, conoceréis la verdad. Mirad, me voy a pasar un minuto hoy. Cuando vamos a Jesucristo solamente con nuestra generosidad, como iban los fariseos, la generosidad no es mala, pero tiene las patitas muy cortas y te cansas. Cuando a esta generosidad le juntas lo que es el Evangelio de la Gracia, como dice San Pablo, es la fuerza de Dios,
Esto no es que tenga las patas más largas, esto son las alas de Dios. Y vuelas por encima. Las alas de Dios. Conocerás la verdad, que es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la verdad te hará libre. Tendrás alas para volar. Sufrirás, te atacarán, dirán cosas pésimas contra ti, te perseguirán, te ridiculizarán. Pero ya no vas a base de golpes de generosidad, que eso te cansa. Irás con la generosidad, pero sobre todo, irás con las alas de Dios y volarás a Él con sus alas. El Evangelio de la Gracia que dice San Pablo. Hechos 20, 22, 24. No lo leo porque no da tiempo. El Evangelio de la Gracia es el Evangelio que te da las alas, las mismas alas de Dios. Las mismas alas de Dios, las que tuvo Jesús para aguantar a los sinvergüenzas de Nazaret, a los sinvergüenzas de Jerusalén, a los sinvergüenzas de Siquén, a los sinvergüenzas, a todos los sinvergüenzas que somos nosotros, el que predica y el que escucha. Tenemos las alas de Dios para volar hacia Él. Amén. Perdonad que dé 2 minutos más. Es aclarar un poquito lo del título. ¿Estorba Jesús? Ya habéis visto que sí. Estorbó al pueblo de Israel. Porque no va conforme a sus intereses. ¿Te estorba a ti? Pues nos puede pasar lo mismo que al pueblo de Israel. Jesús no es un estorbo, pero tu maldad sí lo puede considerar un estorbo, igual que al pueblo de Israel, su maldad le consideró un estorbo tan grande que primero lo marginaron y después, como no podían hacerlo callar, lo mataron. Pero él dio su vida libremente para que tú y yo fuéramos discípulos y este mundo tuviera un poquito más de luz. Amén.